Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Hoy fue un día importante para aquí, para México, 16 día de nuestra independencia. Y, y bueno, les saludamos desde aquí, desde San Luis Potosí. Y bueno, teníamos ahí una pequeña continuación de la clase y parece que vamos en el punto de, ahorita les digo dónde vamos. Habíamos dado semana pasada el arrepentimiento y esta semana íbamos a explicar bien qué era esto del arrepentimiento y que primeramente pues lo tenemos que entender nosotros para poderlo explicar de una manera clara con los demás. ¿Ok? Entonces vamos a explicar esta vez esta parte del arrepentimiento. Espero que ya estén conectados todos los que tengan conectados y pues vamos a orar, hermanos. Hermano Rubén, ¿nos puedes ayudar a orar, hermano, para que Dios tome control? Vamos a orar. Amado Padre, eterno Señor, gracias por permitirnos estar reunidos aquí, Señor, este número de tus hijos. Gracias, Señor, por mis hermanos que tienen interés, Señor, y demuestran voluntad para poder aprender y ser, Señor, mejores, Señor, en la tarea que tenemos de compartir tu palabra, Señor, compartir tu evangelio. Y así, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, traer convicción, Señor, para que una persona se arrepienta y deposite su confianza, Señor, en Jesucristo. Padre amado, guía a mi hermano Daniel con sabiduría y a mis hermanos también, Señor, para que podamos aprender y cualquier pregunta o duda también la podamos, señores, despejar en este tiempo. Guía, Padre, este tiempo para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con este punto de arrepentimiento. Había un poco exactamente de confusión semana pasada, si hay una idea de lo que es el arrepentimiento bíblico, pero les recomiendo mucho un libro que es un libro de Charles Fiennes, se llama Verdadero Arrepentimiento. Ese libro lo pueden leer, está muy bueno y nos ayuda mucho a comprender verdaderamente qué es el arrepentimiento, cómo explicar a alguien arrepentimiento. La verdad es que por tema, hablando acerca de que todos somos pecadores, nos podríamos pasar horas y horas hablando del tema, el origen, cómo es que sucedió, hablando acerca de el evangelio. Podremos pasar mucho tiempo viendo versículos, analizando, leyendo, y no es mucho menos este tema de arrepentimiento. Lo dejamos así, primero pecado, luego el evangelio y arrepentimiento, porque creemos que la gente, después de ver la solución que hay, pues tiene que tomar una decisión, y esta es la decisión de si se quiere arrepentir o no. Entonces, es por eso que dejamos este tema de arrepentimiento. Vamos a ver en esta clase, primeramente, qué no es el arrepentimiento. ¿Qué no es el arrepentimiento? Hay dos ejemplos por ahí bíblicos, el de Esaú y el de Judas. Recordemos por ahí que Esaú, cuando pierde su primogenitura, Esaú estaba muy triste, muy afligido por haber perdido su primogenitura, enojado también, a tal grado que pues tuvo una separación con su hermano Jacob, y al punto de quererlo matar, ¿no? Quiero decirles que ahí hubo implicado lágrimas, hubo dolor, dijo que se arrepentía, estaba dolido, pero ese no es un arrepentimiento bíblico. Ese solamente es un remordimiento muy grande. Remordimiento es como el borrachito cuando toma, dice que ya no lo va a volver a hacer y al día siguiente ya lo vemos tomando otra vez. Entonces, lo mismo pasa con Judas. ¿Alguien recuerda la historia de Judas? ¿Qué es lo que sucede con él? ¿Alguien recuerda un poquito de Judas, el que entrega a Jesús? Pues algo muy parecido también sucede con él, donde
se siente afligido porque entregó a Jesús, va al templo, deja las 30 monedas que le dieron y desecha de ellas y va y se ahorca, ¿no? Eso también es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Entonces, vemos que el arrepentimiento bíblico no es remordimiento primeramente. No estamos tratando de que la gente se remuerda su conciencia, se sienta muy mal con el objetivo de que así los vamos a hacer creer, porque eso no es real. Y lo segundo es que el arrepentimiento bíblico no es una penitencia, no es que tiene que irse de rodillas a Chalma para de rodillas a algún lado para demostrar que así ha creído en Jesús. Tampoco eso es un arrepentimiento bíblico. O que tenga que hacer alguna serie de cosas para así demostrar que Dios le ha perdonado y le ha limpiado, ese tampoco es un arrepentimiento, ¿ok? Con estas cosas en base, pues podemos continuar. Déjenme pongo los audífonos porque estoy batallando un poquito así. En esta hora me han puesto muy nervioso, no sé por qué. Y eso que no los tengo enfrente, ¿verdad? Lo que sí es el arrepentimiento bíblico, hermanos, es que es un cambio voluntario y sincero de la mente del pecador. Es un cambio de mente, un cambio en su manera de pensar, un cambio de actitud. El arrepentimiento bíblico es el que hace que la persona se aparte de su pecado. Ese es el arrepentimiento que queremos explicarle a la gente y que queremos que la gente entienda que ese es el arrepentimiento del que nos referimos. No queremos que se sientan mal un rato o que agarren una nueva religión o que agarren un nuevo grupo. No, esa no es la idea, sino la idea es que cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir y cambie de dirección en cuanto al pecado que está practicando. Bueno, aquí acabamos de mencionar algo que es importante. No mencionamos pecados, sino mencionamos pecado. Entonces, normalmente como ganadores de almas, les decimos a veces a la gente, quiero que se arrepienta, Dios le está mandando que se arrepienta de todos sus pecados. Y eso sería, la verdad, muy difícil de hacer y yo creo que ni tú lo pudiste hacer al principio. Arrepentirte de todos tus pecados y confesárselos en ese momento al Señor, pues es imposible que hubieras podido recordar todas y cada una de las cosas que hiciste y en ese momento irle confesando de una por una, eso es imposible. Al pecado que nos referimos o en específico al queremos que la persona comprenda y entienda es al de no haber creído en Jesús, haber desechado a Jesús. Eso es de lo que queremos que se arrepienta, ¿eh? De desechar a Jesús, que crea verdaderamente quién es Jesús. Él es Dios, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es lo que deseamos que la persona entienda y comprenda. El verdadero arrepentimiento bíblico es el apartamiento de un pecado específico, el rechazo previo de Jesucristo. ¿Ok? Ese es el arrepentimiento. Vamos a leer por ahí Juan 16, versículos 7 al 11. Y con esto quiero explicarles de a qué me estoy refiriendo. Juan capítulo 16. Tal vez tú en estas clases te has preguntado, ¿por qué el hermano Daniel me pone tanto a leer, verdad? ¿Que no sabe leer él o qué? La verdad es que ganando almas, pues vas a tener que estar ocupando todos los versículos, vas a tener que estar leyéndolos. Entonces, pues hay que empezar a leer en público para que no nos pongamos nerviosos cuando tengamos que hacerlo con las personas. Entonces, es un buen entrenamiento el de ahorita, leer en público. Dice ahí
Juan 16, versículos 7 al versículo 11. ¿De qué es el arrepentimiento que está hablando la Biblia? Dice ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué dice ahí? De pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? De pecado, ¿por cuánto qué? ¿Cuál dice la Biblia que es el pecado? A ver, hermano Rubén, ¿tú lo tienes por ahí? Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Versículo 10. ¿Tú lo tienes por ahí, hermano Rubén? Sí lo tengo. ¿Lo podrías leer esa parte? Sí. Por favor. 11. Y de juicio 10, por favor. y de Desde el justicia 10, por 10 y cuanto 11. voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 9, ¿podrías leerlo otra vez, por favor? Sí. De pecado por cuanto no cree en mí. Ok. Entonces, esa es la clave de qué es el arrepentimiento bíblico. De lo que queremos que se arrepienta es de esto. De pecado por cuanto no creen en él. Arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mentalidad en cuanto al pecado. Nosotros pensábamos antes tal vez que matar era bueno y se los digo en son de risa, pero me ha tocado gente que su trabajo es ese y van a la iglesia y se congregan en alguna iglesia y pues les tienes que hablar de manera directa que pues el matar no está bien, ¿verdad? Que está mal. Entonces, pues si la persona se quiere arrepentir, pues va a dejar este pecado. Pero el pecado principal de todos es del versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, esa es una de las partes principales del arrepentimiento. Y esa es la razón de por qué no le decimos a la gente, confiesa todos tus pecados y uno por uno, ¿verdad? Y velos diciendo a todos, pues sería imposible hacer eso. Obviamente ya cuando somos cristianos, somos hijos de Dios, ya nos arrepentimos, ya pedimos perdón, pero hay muchas áreas todavía que tenemos que trabajar de nuestro pasado, de nuestra vida vieja, que sí fueron perdonados, los pecados pasados, presentes y futuros, pero esas cosas están haciendo a veces daño a nuestro futuro. Entonces, todas esas cosas pues hacemos cuando ya somos cristianos. A eso se le conoce santificación, ¿sale? A ese proceso de ir limpiándonos poco a poco se le conoce como santificación. Mucha gente lo confunde con que eso es el arrepentimiento. Entonces, hay que nada más nosotros estar claros en qué es arrepentimiento bíblico. ¿Sale? ¿Sí lo comprenden, hermanos, o estuvo muy difícil de comprender? Bien, entonces, hermano Rubén. Podemos ver en la Biblia, en Hechos 2, versículo 38, Hechos 2, 38, ese alguien lo puede leer del 38 al 41, Hechos 2, 38 al 41. Les estoy dando primero unos ejemplos de qué es el arrepentimiento para que ustedes lo puedan entender primeramente. Si ustedes no lo entienden, no lo van a poder explicar. Pastor, Hechos 2:31. Hechos 2:38. Hechos 2:38 y si quiere yo leo 39 y 41. Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Noten versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas palabras de Pedro en versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Esa palabra quiere decir, cambien su manera de pensar en cuanto a quién es Jesús. Si tú de manera tranquila por ahí puedes leer los versículos anteriores a esto, te vas a dar cuenta que Pedro les estaba diciendo quién era Jesús, qué habían hecho con él, qué había sucedido. Entonces, esa fue la predicación donde 3,000 personas fueron salvas. Es importante que nosotros usemos arrepentimiento con ese sentido. Hechos 3, versículo 11. Hechos 3, 11 es el que sigue. Hechos 3, 11. Hechos 3, 11. Yo recuerdo ahí en el sillón de mi casa, pidiéndole perdón a Jesús por todo lo que había hecho, pero principalmente por no reconocerle a Él. Eso fue lo principal, ¿verdad? Para pedir salvación. Dice ahí versículo, ¿qué versículo les dije? 11. 11, ok, 11 al 19, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. ¿A quién le estaba hablando? A israelitas, ¿verdad? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos a nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Qué le estaba diciendo Pedro ahí en ese versículo? Le estaba diciendo quién era Jesús, ¿verdad? Dice, y lo entregasteis y lo negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os cediese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra de arrepentimiento otra vez vuelve a ser lo mismo, el mismo sentido. ¿Qué pecado era el que tenían? Bueno, el no creer quién era Jesús. ¿Qué es lo que tratamos de hacer a la gente? Mostrarle arrepentimiento. Cuando le estamos mostrando arrepentimiento, bueno, es que reconozcan a Jesús. Ya vieron que son malos, ya vieron que están condenados, ya vieron que no van a la presencia del Señor, ya vieron que Jesús les puede salvar y perdonar. Bueno, ahora hay que darles la solución. Tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle a Jesús perdón, tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Hasta aquí está todo claro, hermanos? Esto es lo que sí es el arrepentimiento, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto lo que no era el arrepentimiento y eso es lo que sí es el arrepentimiento. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, hermanos? Dudas por ahí. Damos todavía un segundito más. Si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien, hermana Anabel? Todo bien. Hermano Rubén, ¿dudas? Les pregunto a ustedes dos porque son los únicos que puedo ver, no se crean. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí, hermanos? Hermana Katy, ¿alguna duda? No, hermano, todo está claro. Todo está claro. Muy bien.
Bueno, hermanos, ya que vimos acerca de este tema, resolvemos que el pecado que finalmente condena a la gente, pues es el no creer en Jesús como su Salvador, no reconocer a Jesús verdaderamente quién es. Yo no les voy a dar una serie de versículos que hablan todos acerca del arrepentimiento, pero les voy a ser sincero, yo no ocupo todos esos versículos para mostrárselos a la gente, para mostrarles arrepentimiento. Como les he dicho antes, yo trato de, por tema, si estamos hablando de pecado, ocupo 2 o 3 versículos, veo si la gente está segura por medio de preguntas, si lo entendió, entonces continúo con lo siguiente, que son consecuencias, 1 o 2 versículos. Si vemos que entendió, nos saltamos al siguiente, que es las buenas obras no salvan, 1 o 2 versículos. Pero yo les voy a dar en este curso muchos más versículos. Entonces ustedes van a agarrar de ahí los versículos que más ustedes crean que la gente puede entender y puede comprender. Del Evangelio, eso sí, pues no tienen vuelta, ¿verdad? Son como 4 versículos que tenemos que enseñar. Eso sí, no escatimes en mostrar versículos del Evangelio, porque es lo más importante de nuestro plan de salvación. De arrepentimiento igual ocupa 2 o 3 versículos, y si ves que con esos versículos ya quedó claro, la persona ya entendió, ya comprendió qué es el arrepentimiento, que no quieres que nada más se remuerdan de conciencia, se den golpes de pecho y vuelvan a hacer lo mismo, sino que Dios quiere un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar. Entonces, si ya lo entendieron, pasas a lo siguiente. Te voy a dar aquí más versículos, como en los demás, pero tú agarra de aquí los que más te gusten. Ahorita les voy a decir qué versículos ocupo yo para hablar acerca del tema del arrepentimiento, ¿sale? ¿Alguien por ahí podría leer Mateo 4:17, por favor? Vamos a checar muchos versículos acerca del arrepentimiento. Dice, entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, muy bien. Ahora vamos a leer por ahí Marcos 1:15. Marcos 1:15, la verdad es uno de mis versículos favoritos cuando estoy hablando acerca del arrepentimiento, porque dice ahí que para que una persona pueda ser salva necesita arrepentir y necesita creer en el Evangelio. O sea que necesita creer y arrepentir y creer. ¿Sale? Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén, hermana, gracias. Mateo 9:13, por favor. (9:13) Pero Sí. os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que pusieron, como está escrito de él. Mateo 9:13, hermano. ¿Sí fue ese? Yo tal vez anoté mal la cita. Mateo 9:13, sí. Es otro versículo, ha leído otro. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien me puede leer por ahí Mateo El 9:13 dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es, eso es lo que dice ese versículo. Maté a mi gato, perdónenme. Dice ahí Lucas 13:5. Lucas 13:5. Por ahí Lucas
Lucas 13:5. Todos esos versículos, hermanos, hablan de arrepentimiento. Los puedes ocupar todos. Yo normalmente el que ocupo es Marcos 1:15. Estos demás no los ocupo a menos de que la persona no lo entienda. Lucas 13:5. Os Así digo, es. no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es, hermano. Muchas gracias. Lucas 15:7. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Ese versículo también me gusta mucho. Hay veces que lo he usado para mostrar a la gente. Lucas 24, 46 y 47. Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, 46, pastor. Sí, 46 y 47, por favor. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias, hermano. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Ese versículo también está tremendo. Hechos 17:30. Hechos 17:30 está un poquito antes. Hechos 17:30. Tal vez digas que todos esos versículos hablan de lo mismo, pero les estoy dando herramientas, ¿sale? 17:30 de Hechos. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es, amén. Lucas 5:32 es otro versículo que a mí me gusta ocupar mucho, porque después de que digo que todos somos pecadores, que hay consecuencias por el pecado, que Jesús es la solución, cuando llego a Lucas 5:32, después de mostrarle a la gente qué somos delante de Dios, pero que Dios nos ama tanto, ese versículo me encanta para mostrárselo a la gente acerca del arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas 5:32? Amén. No he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por último, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Ese también lo ocupo yo para hablar acerca de arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Que ninguno vaya al infierno por el pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿sí se entiende en el sentido más general qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Sí se comprende? El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es sentirte mal nada más porque te están diciendo. El arrepentimiento no es hacer alguna manda o algo para buscar agradar a Dios. Arrepentimiento bíblico es un cambio de nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra actitud con respecto a quién es Jesús. Jesús es Dios, está vivo, murió por tus pecados y te vino a salvar, ¿ok? Y sobre eso mostramos versículos. Podemos mostrar 2 o 3 de esta lista. Yo les decía que yo ocupo Marcos 1:15, Lucas 5:32 y 2 de Pedro 3:9. Hermanos, a ver, van preguntas. Chaca, chachán. ¿Con qué versículos, hermanos, empezamos el plan de salvación? ¿Con qué pregunta y qué versículos, o qué versículo, perdón, es un versículo con el que empezamos nuestro plan de salvación? ¿Alguien me puede decir qué preguntas y qué versículo ocupamos como introducción a nuestro plan de salvación? No es capciosa la pregunta, ¿eh? No tengan miedo, hermanos. Se pueden equivocar, no hay problema. Creo recordar que la pregunta era, ¿qué hay o qué sucede después de la muerte? Ajá, puede ser esa, o puede ser también, ¿te consideras buena persona? ¿Crees que vas al cielo? O puede ser, ¿usted sabe a dónde va después de morir? Cualquiera de esas dos preguntas las pueden hacer para poner a pensar a la persona en, pues ya lo que va a continuar, lo que vas a empezar a decir, ¿sale? ¿Y qué versículo, hermano Rubén, es el que utilizamos como introducción en respuesta a esas dos preguntas que hayamos hecho, o una de esas dos? Bueno, a esta se usaría la de Hebreos. No recuerdo exactamente la cita, pero es que después de la muerte viene el juicio. De la manera que está establecido para el hombre, para los hombres, de una vez que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Está bien, hermano. Palomita para el hermano Rubén, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que los versículos que hemos estado analizando, por ejemplo, de Hebreos 9:27, nos lo tenemos que aprender de memoria. De preferencia aprendernos ya no les voy a decir los demás porque si no me van a hacer trampa ahorita que les pregunto, ¿ah? Ya después de que explicamos acerca de la respuesta de estas preguntas con ese versículo, ¿qué le vamos a mostrar a la persona? Les voy a ayudar un poquito. Dice el hermano Rubén, acaba de decir que después de la muerte viene el juicio. ¿De qué nos va a juzgar Dios? ¿Cómo vamos a explicar a una persona de qué nos va a juzgar Dios? Y me podrían decir de perdido un versículo o dos que podamos ocupar. El pecado y sus consecuencias. Amén, hermana Katy. ¿Algún versículo que recuerde de ahí? Por ejemplo, Romanos 1 del 28 al 32. Ajá, sí. Tengo aquí anotado Gálatas 5, 19 al 21. Así es. Cualquiera de esos dos versículos puede mostrar. A mí, en los versículos que más me gusta mostrar es el de Gálatas y el de Corintios. Esos dos versículos me gusta mostrarlos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, ¿verdad, hermano? Sí, Primera de Corintios 6, 9 al 10. Esos dos versículos me gusta mostrarlos porque el de Gálatas parece que está describiendo un hogar
común, ¿verdad? Los pleitos, celos, iras, contiendas. Parece que está describiendo todo lo que es una casa sin Cristo, ¿no? Y el de Corintios también me gusta ocuparlo. Ocupo menos el de Romanos. Ese lo ocupo cuando estoy hablando con niños, porque habla acerca de los desobedientes a sus padres. Entonces, hay un versículo para ellos, ¿verdad? Gracias, hermana Katy. Y también me dijo de las consecuencias, ¿verdad, hermana Katy? ¿Tiene algún versículo para hablar de las consecuencias que hay del pecado? Sí, hermano, disculpe, estaba abriendo la puerta. Para No, mostrar las consecuencias, podría ser Juan 16, 7 al 11. Podría ser... Juan, ¿qué me dijo, hermana? No. Sí, Ese ¿por qué no. no? Ese no. No. No, ese habla, no. Ese habla acerca de que va a enviar al Consolador. Así es. ¿Qué consecuencia hay si Dios nos encuentra culpables en el día del juicio? Si nos declara culpables. Condenación eterna. Condenación eterna. Creo que sería Romanos, ¿verdad? Donde dice esa parte de, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto es... Sí, puede ser ahí. ¿Continúa, hermano? Sí, eso es de Romanos 1, 28 al 32. Ajá, puede ser ese, Claro, ese. pero lo podemos completar donde habla a dónde va una persona inmediatamente que es juzgada, que es Apocalipsis 20, versículos 12 y versículo 15, donde dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿ok? Esos dos versículos podemos usarlos para hablar acerca de las consecuencias que hay del pecado, morir e ir al infierno, ¿ok? No se me pongan nerviosos, yo sé que las hojas están al 1000 por hora, ¿verdad? Estamos revisando uno y otro. Apréndanse estos versículos de memoria, porque en unas cuantas clases más, al azar voy a poner a alguien que me gane para Cristo, porque de repente me dicen que no soy salvo, ¿verdad? Pero alguien voy a, de por sí ya tenemos el nombre, ¿verdad? De los rebautizadores, entonces voy a escoger a alguien al azar, te perdido que me explique una primer parte del plan. Pastor, un favor, ¿me Sí, puede dígame. decir bien cuáles son los que tenemos que aprendernos de memoria? Claro, hermano. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver los versículos. Todos tienen sus manuales. Por ahí todos tienen sus manuales. Amén. Amén, pastor. Ok, perfecto. Muy bien. Los versículos que se tienen que aprender de memoria, yo les he dado más versículos, pero específicamente los que se tienen que aprender de memoria. Denme un segundito. ¿Qué están viendo por ahí de mi pantalla? Romanos 2 del 14 al 16. Ok, no, esperen un tantito. Déjenme borro esto. Ya se me olvidó hasta cómo se comparte la pantalla. No, ok, bueno. Los versículos que hay que aprenderse de memoria son Hebreos 9:27, hermana. Por ahí todos anótenlos. Hebreos 9:27. Gálatas 5:19 al 21. Primera a los Corintios 6:9 y 10.
y Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Esos son de memoria. Y les recomiendo, después de aprenderse esos de memoria en ese orden, poderse aprender Gálatas 2:16 y Efesios 2:8 y 9. Aquí está, Efesios 2:8 y 9. Más o menos son como 2 versículos por hoja. De aquí, pues Juan 3:16. Efesios 1:7. Primera a los Corintios 15, 3 al 8. Primera a los Corintios 15, 3 al 8. De los que acabamos de mencionar ahorita acerca de arrepentimiento, Marcos 1:15. Segunda de Pedro 3:9. Si voy muy rápido me dicen. Segunda de Pedro 3:9. Lucas 5:32. Ok. Hasta ahí vamos, hasta ahorita, ¿sale? Ok, otra preguntita por ahí voy a dar. ¿Qué podemos hacer si la persona piensa que ya le mostramos acerca de que somos pecadores, ya le mostramos acerca de que hay alguna consecuencia por ser pecador, pero esta persona se sigue sintiendo que es buena persona? Les dije por ahí qué podíamos hacer si una persona, aún con estos versículos, se sentía que era buena persona. ¿Qué versículos les mencioné que les podemos mostrar para enseñarle a alguien que la salvación no es por nuestras obras o nuestros méritos? Ahora sí se las puse difícil, ¿verdad? No les dije que iba a haber examencito. Hebreos 9:27. No, Hebreos 9:27 es el que ocupamos al principio del plan de salvación. Ahorita Efesios 2:8 al 9. Así es, Efesios 2:8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? Efesios 2:8 y 9. Y ¿algún otro versículo que me puedan dar? Te he perdido nada más dos versículos, Efesios 2:8 y 9. Isaías 64:4. ¿Cuál, perdón? Isaías 64:4. Así es, dijimos que si ocupábamos ese versículo, por ahí había un significado de la palabra para nosotros que nuestras obras para Dios eran como trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero ese significado es para nosotros, no para la gente, ¿ok? Con esos dos versículos podemos mostrar acerca de que la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesús, por Él, ¿sale? Después de esto, ¿alguien me podría decir un versículo, dos versículos acerca del Evangelio? Primero me explican qué es el Evangelio y luego me dicen dos versículos del Evangelio, por favor. Todos pueden participar. Si se equivocan, nos regresamos, no hay problema, ¿eh? Dos versículos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Les voy a dar una pista. El Evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mano Rubén, te da risa, ¿verdad, mano Rubén?
¿Qué es el Evangelio, hermanos? Y 2 versículos del Evangelio. Si todos tienen su manual, ahí viene en su manual. Y si no lo encuentran, quiere decir que no lo tienen impreso. Eso quiere decir que tienen que imprimirlo. Al principio, para ganar almas, tú te puedes llevar tu manual e irle enseñando a la gente ahí poco a poco con el manual. Al principio, puedes estar haciendo eso. Y ya la versión final les voy a regalar un manual del maestro para que ustedes le enseñen a alguien más acerca de esto. Última oportunidad. El Evangelio es... ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Ok, vamos a responder la pregunta. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Bueno, algunos dicen vida, sepultura y muerte de Cristo. También es válido. Y podemos mostrarlo. Aquí se los voy a mostrar con primera a los Corintios 15. A ver, aquí está. No, más arriba está. Juan 3:16 también podemos mostrar. ¿Alguien sabe qué dice Juan 3:16? ¿Alguien me puede decir qué dice Juan 3:16? Aquí está en la pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera a los Corintios 15, 3 y 4. ¿Sale? ¿Ok? Muy bien. Bueno. Nos hace falta estudiar un poquito, hermanos, más estos versículos. No lo vayan a dejar a la memoria y menos sin práctica porque se van a olvidar. Es muy fácil olvidar todo esto porque además es demasiada información. Entonces, no les estoy tratando de hacer creer que el plan de salvación es muy difícil de demostrar, pero te puedes llevar a veces 15 minutos en explicar todo esto, 10 minutos, a veces te puedes llevar media hora, 40 minutos explicándolo, pero es según la persona, ¿sale? ¿Ok? ¿Todo claro, hermanos? Amén, pastor. Amén. Ok, perfecto, todo claro. Muy bien, vamos aquí a la siguiente parte. ¿Ahí se alcanza a ver la hoja completa o no se alcanza a ver la hoja completa? Ok, ya terminamos, ¿verdad, hermano Rubén? ¿O todavía me queda tiempo? Quedan 2 minutos. Ok, perfecto. Voy a explicarles rápidamente esto. El significado de Romanos 10:9. Por ahí les voy a dar otro dato curioso. Si ustedes son de los que ocupan Gálatas 3:23, ¿alguien sabe qué dice Gálatas por ahí? No, perdón, Romanos 3:23. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 3:23? Y por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, entonces es 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Ok. es vida eterna en Cristo Jesús. El 6:23, ¿verdad? Ok, esa palabra, porque la paga del pecado es muerte, eso es como un dato curioso. Si tú ocupas ese versículo para hablar acerca del pecado, ese versículo se escribió con el sentido de que a los romanos les pagaban, en específico a los soldados, les pagaban un salario miserable por su trabajo. Por eso es que ellos extorsionaban y robaban y le hacían muchas cosas a la gente. Pero era por su salario tan miserable que les pagaban. Con respecto a ese salario miserable que se les pagaba, es que se hizo el sentido de ese versículo, que el pecado nunca paga bien, es un salario miserable el que va a dar a la persona portadora de él, ¿ok? Entonces, ese era un dato curioso. Romanos 10:9 al 13. Romanos 10:9 al 13. Ya cuando la persona comprendió
que necesita arrepentirse, que necesita pedirle a Jesús perdón, que necesita reconocer quién es Él. Bueno, entonces ya vamos a ir a Romanos 10, versículo 9 en adelante. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Esta palabrita, Señor, que estoy subrayando aquí, en este momento, si la alcanzan a ver, dice el Señor. ¿Okay? Bueno, ahí sale un poquito marcada la L de Él. Pero viene ahí la palabra del Señor. Esa palabra en griego quiere decir Kurios, que quiere decir Jehová. Si los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo tradujeran esta palabra, sus traducciones dirían que si tú confesaras que Jesús es Jehová, obviamente pues ellos no van a traducir esta palabra porque estaría desmintiendo todo lo que su creencia dice, ¿verdad? Pero el enfoque es este. Si una persona cree quién es Jesús, o sea, en su deidad, y cree en su corazón que está vivo, que Dios le levantó de los muertos, ¿será que? Dice ahí, salvo. Luego dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente dice que esta palabra, que si confesares, esa palabrita que acabo de marcar ahí, mucha gente cree que significa confesar todos tus pecados, pero no es así. Ese versículo no está diciendo eso. Lo que ese versículo está diciendo es que si la persona está de acuerdo, esa palabra confesar significa estar de acuerdo. Si la persona, eso significa arrepentimiento, si está de acuerdo quién es Jesús, Él es Dios, está vivo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, serás salvo. Dice, por la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿sí comprenden el sentido de Romanos 10:9? ¿O quedan dudas? ¿Sí? ¿Ya lo habían escuchado alguna vez así o nunca lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Sí, hermano Rubén? ¿Tú ya lo habías escuchado? Ok, perfecto. Entonces, significa estar de acuerdo, no significa que va a ser ahí su lista de todos los pecados que ha cometido para que Dios le pueda perdonar. Eso no, es que Él esté de acuerdo, que se arrepienta de ese pecado de no haber creído en Jesús como su Salvador. Esta parte la puedes leer, hermano Rubén, esta de aquí, por favor. Esto que estoy señalando aquí en tu pantalla. Lo que debe motivar a la persona a reconciliarse con Dios es el arrepentimiento. Recuerde, solo repetir una oración no salvará a la persona. Con esto en mente, guíe a la persona a recibir a Jesús como su Salvador personal a través de una sencilla oración. Si quiere o puede hacerlo por sí mismo, permítaselo. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Mucha gente piensa al ganar almas que solamente si tú le dices a la persona, bueno, si usted ya se arrepintió, ya va a creer en Jesús como Salvador, entonces ahora repita después de mí. Y mucha gente hace como pensar o creer que por la oración, por esa razón se va a salvar. La oración no salva, lo que salva es la fe y la confianza que depositas en Jesús como tu Salvador. Eso es lo que salva, eso es lo que perdona a la persona. En mi manera de pensar, muy particular, a mí me gusta que lo hagan como bíblicamente lo hacían, ¿verdad? Las personas cuando creían, pues ellos mismos pedían la salvación. Entonces yo lo que hago normalmente en mi clase de visitantes o ganando almas es lo siguiente. Yo le digo a la persona, ¿tú quieres pedirle perdón a Dios? Pues pídele perdón. Mira, tú le puedes pedir que te perdone, que te limpie, que te ayude a ir al cielo cuando mueras, que crees en Jesús como tu Salvador, que crees quién es Él y que te salve. Y dejo a la persona que lo pida. Y después cuando ellos terminan, ya les guío yo en alguna oración. Les digo, Señor Jesús, confieso que soy pecador. Esta oración que viene aquí en la parte de abajo, tú se la puedes repetir a la gente para que ellos la repitan. Pero de verdad deja a la persona que primero ellos pidan. De verdad es súper
impresionante ver cómo lloran, cómo se quebrantan con Dios, cómo le piden a Él la salvación. Y después, pues ya, repite estas palabras que vienen aquí. ¿Sale? ¿Dudas, hermanos? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? ¿Dudas por ahí? ¿Todo claro? No, sí, no, no. Sí, todo claro. Todo claro, hermanos. Bueno, si tienen dudas, no me han llegado preguntas a mi WhatsApp de parte de ustedes. Si tienen dudas o tienen preguntas, con todo gusto pueden preguntarme en la semana. Si tienen alguna duda, yo con todo gusto les puedo contestar, ¿sale? Semana que viene, déjenme ver qué toca. Semana que viene. El resultado que hay después de que una persona acepta a Jesús como su Salvador. Ese está súper bueno, porque es nuestro pequeño mini discipuladito inmediatamente después de que una persona cree en Jesús como su Salvador, ¿sale? Todos los espacios que tienen en sus manuales en blanco, por favor, llénenlos, no los dejen así en blanco. Y por favor, si pueden, semana que viene, pues muéstrenme que todos tienen sus manuales o que más pueden participar en responder las preguntas. No tengan miedo en equivocarse, aquí estamos todos para aprender. Yo te puedo decir que después de tanto tiempo de estar ganando almas, no termino de aprender en este tema, no termino, apenas jueves parece ser, o domingo en la tarde, no recuerdo, una persona me decía, ¿qué es creer? Explíqueme qué es creer, porque yo he ido a muchas iglesias, nadie me ha sabido decir qué es creer. Yo creo en Jesús. Y yo le dije, bueno, creer, y le mostré el versículo de Marcos 1:15, es arrepentir y creer en el Evangelio. Le dije, creer es tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador. Entonces eso le quedó tan claro, pero hermanos, pues estamos aprendiendo todavía, seguimos aprendiendo cómo explicarle a la gente, cómo decirle. Estos solamente son bases, pero pues ya cada quien de ustedes agarrará versículos que les gusten más, que puedan explicar mejor, ¿sale? Dios les bendiga a todos, hermanos, los queremos mucho, los apreciamos mucho, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en mi casa porque es más cómodo, pero cuando no se pueda, pues ya estaré por otro lado, ¿verdad? Aquí no hay ruido. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Todo claro, hermanos?